Comparto en este video la presentación que iba a realizar en el tercer encuentro interinstitucional de educación matemática que se llevó a cabo la semana pasada en la Universidad Nacional de General Sarmiento, con la presencia de estudiantes, graduados, becarios, profesores de distintas universidades e institutos del país. La presentación tiene por nombre Desafíos profesionales del profesor de matemática y me interesa pensar la organización de esta presentación porque el público que asistió a esa jornada eran profesores en formación y profesores graduados, manteniendo estos dos ejes. Es decir, pensar desafíos profesionales que se le presentan al profesor graduado y pensar desde la formación inicial del profesor cómo uno puede estar posicionándose ante desafíos que eventualmente pronto van a tener. Por un lado, pensando en el profesor graduado, vamos a ver qué desafíos profesionales se pueden enfrentar y qué implica asumirlos. Y para los profesores en formación, espero que esta presentación les permita ampliar un poquito la mirada sobre el campo profesional, viendo la diversidad de tareas y de posibilidades que se abren una vez graduados. Y algunos alertas para cuando uno está graduado, como para poder tomar buenas decisiones o decisiones que les reditúen en aprendizajes valiosos como profesionales. Cuando uno piensa en desafíos profesionales y caminos que pueden surgir, en realidad hay una diversidad de posibilidades enorme. El campo de trabajo profesional es enorme. Uno en general cuando empieza la carrera como profesor tal vez piense que la única perspectiva o el único campo laboral es enseñar matemática en el nivel medio, o se vea la posibilidad de enseñar matemática en el nivel superior como una meta posible, un poco más compleja y un poco más lejana. Sin embargo, ante estas dos opciones, siempre estaríamos pensando que estamos enseñando matemática. Fui formado para enseñar matemática, trabajo enseñando matemática. Sin embargo, hay mucho más, mucho más. Y aparecen espacios de formación, por ejemplo, espacios de formación de profesores, de maestros, tanto de primaria como de inicial, en donde un profesor de matemática no solo enseña matemática, aparece la capacitación a docentes, es decir, un profesor que fue formado para enseñar matemática se encuentra capacitando a profesores, a maestros, se encuentra diciendo o sugiriendo o hablando de qué significa mejorar la enseñanza de la matemática. Todo lo que tiene que ver con la producción de materiales, de libros, de textos, de documentos curriculares y un universo nuevo que tiene que ver con la investigación tanto en matemática como en educación matemática. Podríamos seguir. En esta diversidad de caminos que pueden surgir, esto es una muestra de recorridos posibles que están delante nuestro y que a veces uno simplemente no los ve porque tal vez no sepa exactamente de qué se trata o cómo accedo a cada uno de estos espacios. Quiero entrar un poquito a comentar algunos rasgos de estas cuestiones, algunos rasgos que están detrás de todo esto, de que me permita pensar qué implica asumir esos otros roles que están más allá de enseñar matemática. En todo desafío, en toda otra tarea, más allá de enseñar matemática, el primer punto es entender qué es lo que tenemos que lograr. Si uno piensa que va a capacitar un profesor, bueno, ¿qué significa capacitar un profesor? ¿Qué significa escribir un texto que sea útil para un determinado público? Entender esa meta. En cuanto uno reconoce qué es lo que se debe lograr, viene un tiempo de estudio que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida académica y vida profesional. Y es un estudio que tendría que ser placentero, o sea, justamente esas tres imágenes están puestas a propósito, o sea, es un estudio que nos tiene que resultar grato, porque elegimos trabajar en esto que estamos haciendo, y entonces el desborde a veces pasa, que uno está desbordado, pero deberíamos disfrutar ese tiempo. Trazar un camino, es decir, pensar cómo voy a hacer para lograr esa meta nueva que tengo delante, recorrer ese camino y siempre
desde las clases de matemática que damos hasta cualquier otra tarea profesional que desarrollemos, evaluar cómo nos fue. Y un evaluar que no es solo quedarnos en impresiones, sino que es un evaluar tratando de tener algún tipo de evidencia de lo que sostengamos que nos permita justificar cómo nos funcionó la propuesta. Evidencias que seguramente se crucen con algún tipo de teoría que nos permitan sostener la evaluación que estamos haciendo para ubicar esa evaluación en un ámbito académico y trascender las impresiones. Dos ejemplos. El primer ejemplo referido a formación de profesores y a capacitación de profesores, y un segundo ejemplo referido a la investigación, a qué implica asumir estos desafíos. Elegí el primero, el de formación de profesores y el de capacitación de profesores, porque muchos de los profesores cercanos con quienes tenemos contacto ejercen el rol de capacitar a profesores o acceden a materias en los distintos profesorados que no necesariamente son de matemática, donde la meta es estar haciendo un aporte en la formación de profesores, y lo que me interesa es mostrar la complejidad que hay detrás y cómo esto que decía hace un momento de la necesidad de estudiar y qué tipo de cosas uno tiene que estudiar si asume uno de estos lugares de formación de profesores, tendría que estar pudiendo acceder. Voy a compartir un modelo en el que estas cosas espero que queden claras para el que escucha. En general, cuando uno piensa en un profesor, en la tarea de enseñar matemática, siempre nuestro punto de partida está en pensar qué queremos lograr en un estudiante de secundaria. Con eso en mente, teniendo en mente qué es lo que quiero lograr en un estudiante de secundaria, los profesores en su tarea de enseñanza de la matemática empiezan teniendo algún posicionamiento, sea explícito o implícito, sobre la matemática, sobre cómo se enseña matemática, sobre cómo se aprende matemática, y se pone metas. Metas tales que para lograrlas diseña o programa la enseñanza, diseña instrumentos metodológicos, diseña consignas, diseña instrumentos de evaluación, gestiona esas clases de matemática, en este caso en la escuela secundaria, y, esperamos que esto suceda, reflexione y se lleve una mirada metacognitiva sobre cómo le funcionó a él su propuesta. Propuesta completa, es decir, desde cómo le funcionó su posicionamiento y sus metas, la gestión en la escuela, el diseño de los instrumentos, y a partir de ahí reformula eventualmente. Este es un primer plano en donde el foco está en la enseñanza de la matemática. Si ustedes ven lo que acabo de decir, es que con esta meta en la enseñanza de la matemática, siempre empiezo pensando en lo que quiero lograr en los estudiantes de secundaria. Ahora bien, cuando uno se posiciona como profesor de un profesorado, como profesor que enseña a un futuro profesor, sea que le da clase de materias de matemática, de educación matemática, la residencia, las materias pedagógicas más generales, la estructura de pensamiento es similar, es decir, el profesor de profesorado también tiene un posicionamiento referido ahora a cómo se forma un profesor para que el profesor en este plano 1 que quedó acá marcado en la diapositiva sea capaz de tener herramientas para explicitar un posicionamiento, ponerse metas, programar la enseñanza de la matemática, diseñar instrumentos, gestionar en la escuela secundaria y hacer una reflexión que le permite evaluar su propuesta. Entonces, el profesor ahora del nivel superior se pone metas para lograr esto con su estudiante, programa la enseñanza en el nivel superior, diseña instrumentos para el nivel superior y gestiona las clases en el profesorado, con una posterior actividad de tipo reflexiva y metacognitiva que le permite evaluar si su propuesta le funcionó. El esquema es similar, pero lo que hay que pensar y los contenidos son claramente otros. Es decir, cuando el profesor que enseña en un profesorado pone una meta, la pone pensando que quiere que el profesor, cuando dé clase en las secundarias, logre esto que está en el plano 1.
Entonces, no es que le dice qué es lo que tiene que hacer en la escuela, no le da instrumentos metodológicos de estos que están acá en el recuadrito y M1, no le da ese tipo de instrumento, le da otros que le permitan al profesor diseñar sus instrumentos. Todo esto se ubica entonces en un segundo plano. Es el plano de cuando el profesor de matemática asume el rol de formar a un futuro profesor. Sigamos en esta historia e imaginémonos a un profesor de matemática que capacita a un profesor que da clase en el profesorado. Típicas capacitaciones, típicos espacios de desarrollo profesional, donde hay alguien que gestiona una capacitación para docentes que están formando a profesores. ¿Qué hace ese capacitador? ¿Cómo tendría que pensar una buena capacitación para un profesor de profesorado? Otra vez se repite el esquema. Se repite el esquema donde el capacitador que va a capacitar a un docente que enseña el profesorado tiene un posicionamiento respecto de cómo un profesor de profesorado tendría que formar a un futuro profesor para que el profesor en este plano 1 haga este circuito de decisiones, decisiones que están a cargo del profesor de secundaria. Entonces, el capacitador, esto nos genera, se dan cuenta, un tercer plano con los mismos elementos que los anteriores, pero cargados de otra connotación, cargados de otros contenidos. Entonces, quien decida ser un capacitador de profesores de profesorado, lejos tendría que estar de darle instrumentos metodológicos para que el profesor use en el aula. Tendría que brindar herramientas para que el profesor de profesorado tome decisiones respecto de cómo formar a un profesor, para que el profesor sea capaz de tomar decisiones sobre cómo formar matemáticamente a los estudiantes de secundaria, a su vez teniendo en perspectiva los diseños curriculares de cada jurisdicción, de cada provincia. Bueno, la cosa, como ven, es altamente compleja y esto podría seguir, es decir, hay más planos en donde se ponen en juego estructuras del mismo estilo. Y sin embargo, si uno mira capacitaciones, es muy común encontrar capacitaciones para profesores formados que tratan al profesor como si fuera el destinatario de la clase de matemática de nivel secundario. Y son, desde nuestra perspectiva, capacitaciones que han corrido el foco, que no tienen una meta que esté pensada como formativa para el destinatario. Esto como ejemplo referido a la formación de profesores, a la capacitación de profesores formados, a la capacitación de profesores que forman profesores. Hablemos un poquito, muy breve, respecto de qué implica asumir desafíos que sean de investigación. Hay un primer paso que es clave en esta historia, que es cómo empiezo a pensar que esto es un universo posible para mí si no tengo la menor idea de lo que se hace en investigación. Bueno, habrá que moverse, habrá que acercarse, que preguntar, que ver cómo me entero de qué es lo que ocurre atrás de la investigación. Hay una primera tendencia que es confundir el trabajo típico del profesor con las tareas como investigador. Ahí hay que tener cuidado, tanto si uno es investigador como si uno dirige trabajos de investigación, sean de tesis o proyectos de investigación, para que quien está incursionando por primera vez en este ámbito de la investigación no confunda una tarea que probablemente sea la que inicialmente viene haciendo, porque en general uno empieza a hacer investigación después de haber hecho docencia muchos años, entonces uno traslada naturalmente el trabajo típico del profesor a las tareas de investigador. Acá claramente aparece un mundo de estudiar de todo, cosas de matemática, cosas de educación matemática, cosas de otras áreas, según la investigación hacia dónde se oriente. Hay que tener una fuerte resistencia al desconcierto, fuerte resistencia a tener que rehacer. Es natural que al principio, cuando uno incursiona en una tarea nueva, como el de la investigación, haga cosas mal y haya que rehacerlas, y eso es parte del aprendizaje.
Eso es parte de lo que uno se lleva en esta tarea. Es un espacio claramente para elegir lo que a uno le gusta y le interesa. No existe considerar, desde mi perspectiva al menos, que uno la pase mal haciendo investigación. Uno tendría que encontrar ahí un ámbito en el que esté a gusto, en el que disfrute hacer lo que está haciendo, donde advierta el crecimiento y aproveche esos avances que ve en sí mismo, y es un campo para dejar aporte para otro. O sea, es claramente un campo en donde uno, los resultados de la investigación, si quiere, si quiere acercárselos al profesor, puede dejarle un aporte que también acerque los resultados puros de la investigación, que corren por el circuito tal vez de revistas especializadas y de difusión de las investigaciones, al mundo más terrenal de el que enseña clase, el que enseña matemática en una clase. A modo de cierre, sosteniendo estos dos ejes, el eje de pensar que esta presentación la escuchan profesores y pensar que esta presentación la escuchan futuros profes o profesores en formación, al profesor cuidar las capacitaciones, o al profesor en formación que ya accede a capacitaciones, elegirlas entendiendo que le están dando herramientas para que ellos se desarrollen como profesores, para que el profesor o futuro profesor tome decisiones sobre cómo enseñar en la clase y no recibir recetas preestablecidas que me digan qué hacer, quitándome de la posibilidad de tomar esas decisiones, diseñar lo que voy a llevar al aula. Y entonces, en paralelo con esto, con el cuidado de la selección de las capacitaciones que vienen hechas, cuando uno esté ante la posibilidad de ofrecer una capacitación, tener cuidado, cuidar que la capacitación que uno ofrece como capacitador ponga al sujeto que viene a capacitarse en ese rol productivo, ubicado en el plano que le corresponde, en rebobinando este modelo de los planos que hace un momento mencionaba. Claramente no basta enseñar matemática, claramente hay que estar dispuestos a seguir estudiando a lo largo de toda nuestra vida profesional, sea lo que elijamos hacer, sea que nos encanta dar clase en el nivel medio y ese sea nuestro universo, ahí tenemos que igualmente estar dispuestos a seguir estudiando. El camino se nos abre, claramente se nos abre con un montón de posibilidades. Cuantas más cosas aprendamos a ver, más cosas veremos por mejorar. A mí me gusta pensar esto porque muchas veces dicen que en educación matemática siempre estamos en el mismo punto, como que uno no, como que uno vive haciendo proyectos y vive estudiando en educación matemática y siempre tenemos problemas. Claro que sí. Lo que pasa es que son otros, porque empezamos a ver cosas y las atendemos, y al atender algo que vemos, empezamos a ver otras que no veíamos, y entonces esto nos pone ante una perspectiva en la que siempre vamos a tener nuevos desafíos, nuevas cosas por entender y por poder explicarnos y por poder propositivamente decir algo como para hacer, y ese es el camino que desde mi punto de vista es más que valioso como profesor formado o como futuro profesor que está trabajando, que está a punto de trabajar, ver. Nuestra perspectiva va a ser siempre tratar de entender lo que nos pasa adelante, estudiar como para poder hacer algo y seguir creciendo. Les agradezco mucho por compartir este espacio y por haber... y por haber tolerado que el otro día me baje, yo era el comodín, así que acá está la presentación que quería compartir. Gracias, saludos a todos.